Abran su Biblia en Filemón. Hoy día vamos a continuar y terminar esta carta que el apóstol Pablo escribió a este hermano Filemón. Hoy día vamos a leer de los versículos 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hemos visto, amados hermanos, que esta historia es una historia muy particular, de hecho es una carta muy particular, por el hecho de que el apóstol Pablo destinó tiempo, y en este caso palabras, para solicitar, para interceder por un prófugo, por un fugitivo que tenía en este caso este prominente miembro de la iglesia en Colosas llamado Filemón. Y nosotros hemos visto en los versículos anteriores cómo el apóstol Pablo intercede por Onésimo para que Filemón le perdonara. El apóstol Pablo estaba en una cárcel. Por otro lado, Filemón, miembro de la iglesia en Colosas, tenía esclavos. Probablemente la Biblia enfatiza solo en uno, que es Onésimo. Y llegó un momento en la vida de Onésimo y de Filemón, donde Onésimo, de acuerdo a los versículos anteriores, roba o, en este caso, saca del hogar de Filemón algunos bienes materiales. Entonces, Onésimo escapa, en este caso de la casa de Filemón, su amo, pero Onésimo no sabía en ese minuto que la gracia soberana se manifestaría sobre su vida, encontrándose finalmente con el apóstol Pablo allí en Roma. Y dijimos al principio de la carta, en la introducción, que si bien es cierto, esta carta trata del perdón, que en este caso Filemón debía de llevar a cabo con su esclavo y ahora hermano Onésimo, también trata, hermanos, de la gracia de Dios sobre la vida de Onésimo y también trata del amor del apóstol Pablo en favor de sus hermanos. El apóstol Pablo, como un pacificador, como un conciliador entre los hermanos, manifiesta en este caso también lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. Al concluir su carta entonces a Filemón, el apóstol Pablo reflexiona acerca de los motivos para perdonar. Con palabras llenas de amor y bondad, pero con gran vehemencia, Pablo procura dar un toque final para mover el corazón de Filemón a fin de que perdone a Onésimo. Y como lo hemos dicho en las anteriores enseñanzas, creo, amados hermanos, que a más de algún hermano o hermana, esta carta, esta enseñanza, esta vivencia que tuvo Filemón y Onésimo va a servir para que más de alguno de nosotros tengamos que perdonar a alguien que nos ha hecho daño, o también la misma actitud de pedir perdón a las personas que sean necesarias. Entonces, vamos al versículo 19 para ya ir concluyendo esta carta. Pablo dice entonces, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, porque en el versículo 18 Pablo había dicho a Filemón que si en algo había dañado o le debía ponerlo a su cuenta. Entonces por eso Pablo ahora dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Vamos a analizar brevemente la expresión del versículo 19
cuando Pablo dice, yo lo escribo de mi mano. El apóstol Pablo acostumbraba a utilizar un amanuense para escribir sus cartas. No obstante, en muchas de sus cartas escribió un saludo de despedida de su propia mano. Bueno, un amanuense era una persona que escribía las cartas, en este caso, dictadas por el apóstol Pablo. Vamos rápidamente a ver algunas expresiones similares en Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 11. Pablo dice a la iglesia en Galacia, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La misma expresión de Filemón. Colosenses, capítulo 4, versículo 18, Pablo ahora a la iglesia en Colosas les dice lo siguiente, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Y por último, en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, Pablo dice lo siguiente a la iglesia en Tesalónica, la salutación o el saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Regresamos entonces a Filemón para continuar con el versículo. Entonces Pablo dice, yo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, Pablo estaba dispuesto a restituir el daño que Onésimo había generado a su amo Filemón. ¿Verdad? Era una deuda que él tenía, pero Pablo estaba dispuesto a ponerse en el lugar de Onésimo y poder pagar esa deuda. La segunda expresión cuando Pablo dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Aún tú mismo te me debes también. Bueno, la deuda de Onésimo a Filemón era algo material, era algo económico, era algo circunstancial y era algo temporal. Sin embargo, la deuda de Filemón hacia Pablo era eterna. ¿Por qué? Porque Pablo le había comunicado el evangelio a Filemón y lo había guiado hasta el conocimiento salvador de Jesucristo. Esta era una deuda mucho más grande que Filemón jamás podría pagar, porque era una deuda espiritual y era una deuda eterna. Lo de Onésimo era algo temporal y era algo material, que no tenía, en cuanto a las glorias eternas, ningún valor. Este mismo principio, hermanos, nos debe orientar a nosotros para perdonar cuando la gente nos ofende o nos debe algo. Somos deudores nosotros de muchas personas, ¿verdad? Si tu padre, por ejemplo, un día te hiciera algo, no te olvides que tú le debes mucho más a él, ¿verdad? Por todo lo que tu padre ha invertido en toda tu vida. Si tu mamá un día te hiciera algo, no te olvides que tú también le debes mucho a tu mamá, ¿verdad? Porque hay gente que ha invertido tiempo en nosotros, ha invertido dinero en nosotros, ha invertido recursos en nosotros, tiempo de oración en nosotros, y si en algún momento nos hacen algo, debiéramos también estar dispuestos a perdonar. Cuando Pablo colocó la comparación a Filemón de que lo que le debía Onésimo a él no era comparable con la deuda que Filemón tenía a Pablo por predicarle el evangelio, entonces eso le ayudó una enormidad a Filemón para poder perdonar a su esclavo y ahora nuevo hermano Onésimo. Y como digo, ese es el principio bíblico que debemos de utilizar cuando tenemos que perdonar a aquel que nos ha ofendido. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Si Filemón perdonaba a Onésimo, bueno, Filemón guardaría la unidad de la iglesia en la congregación de Colosas y esto confortaría el corazón de Pablo.
traería un gran gozo a Pablo, traería un refrigerio espiritual a Pablo, traería una quietud a su alma. Al ver Pablo que Filemón perdonaba a su hermano Onésimo, eso confortaría su corazón y no lo llenaría de tristeza, ¿verdad? Y tampoco sería un mal testimonio para la iglesia y para sus hermanos. Entonces, la actitud de Filemón de perdonar a su hermano Onésimo confortaría el corazón grandemente del apóstol Pablo en el Señor. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia. O sea, esto da testimonio de que Filemón era un hombre verdadero de Dios, que estaba dispuesto a someterse a Dios y a su palabra. Y también, desde luego, estaría dispuesto a someterse a la autoridad apostólica de Pablo, pero no olvidemos que Pablo no utilizó su autoridad apostólica, sino que se presentó al principio como un prisionero de Jesucristo. Sin embargo, Pablo esperaba que Filemón haría mucho más de lo que le pedía. Lo único que tenía que hacer Filemón era perdonar a Onésimo. Pero Pablo esperaría que Filemón recibiera sin rencor, recibiera con amor de Cristo a su nuevo hermano Onésimo, aun cuando lo había dañado. Además de eso, Filemón también podría hacer mucho más ocupándolo en el ministerio, teniéndolo como un compañero de ministerio, como un compañero de la obra, y no solamente perdonándolo, como al esclavo que había arrancado fugitivo de él. Entonces, a eso se refiere aquí. Esto indica que Filemón haría mucho más de lo que Pablo le pedía. No era solamente el perdón, sino que Filemón no debía de guardar rencor y además de eso lo podía utilizar ahora como un nuevo hermano en el ministerio, en el trabajo de la propagación del Evangelio de Jesucristo allí en Colosas. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo esperaba ver y estar con Filemón, ¿verdad? Pero para eso la iglesia estaría orando para que fuera concedido, o sea, para que fuera dejado en libertad, ¿verdad? Y así, en este caso, el apóstol Pablo pudiese salir de Roma e ir y poder estar no solamente con Filemón, sino también con Onésimo. Y notamos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo menciona que el elemento que Dios podía usar para ser concedido eran las oraciones, ¿verdad? Porque las oraciones o la oración es el mecanismo a través del cual Dios ha dejado a la iglesia para que podamos llevar a cabo su voluntad. Cuando conocemos su palabra y lo ponemos en oración, tenemos la seguridad de que Dios va a contestar. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios que habla, pero Dios también es un Dios que oye. Dios es un Dios que se ha manifestado al hombre revelando su voluntad, pero también es un Dios que escucha las oraciones de los humildes y de sus hijos. Entonces, Pablo esperaba que Filemón le preparara alojamiento. Pablo quería estar con ellos y de esa manera, a través de las oraciones, Pablo podía ser liberado y finalmente Dios podía cumplir su propósito de poder llevar a Pablo a estar con sus hermanos. Versículos 23 y 24. Llegamos aquí al saludo ya y la bendición final. Pablo dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. El segundo hermano que Pablo menciona es Marcos, el tercero Aristarco, el cuarto Demas y el quinto Lucas. Entonces 5 hermanos o 5 personas colaboradores de Pablo es mencionado a Filemón, que desde luego Filemón conocía.
Bueno, la vida cristiana no es una vida solitaria, ¿verdad? No se vive en aislamiento ni separado de otros, sino que nos buscamos en comunión. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo comienza a mencionar a sus colaboradores. Vamos a analizar aquí en detalle a estos 5 hermanos que Pablo menciona. En primer lugar, el primero en mencionar es Epafras. Bueno, este hombre pudo haber sido convertido al Evangelio por la predicación del apóstol Pablo y también es muy probable que fuera el fundador de las iglesias en Colosas. Pablo a Epafras le llama mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. No sabemos si Epafras fue prisionero realmente o si acompañó o se identificó con Pablo en sus prisiones. Sin embargo, el apóstol Pablo le llama aquí mi compañero, alguien que está junto a mí en las prisiones por Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué se menciona por Cristo? Aquí está la causa. Sabemos que todos los encarcelamientos que Pablo tuvo fue por causa de la predicación del Evangelio. Fue por causa del nombre de Cristo. Entonces, por esa razón Pablo menciona aquí que Epafras fue su compañero de prisiones por Cristo Jesús o por causa de Cristo. En segundo lugar, se menciona a Marcos, ¿verdad? Este es el mismo Juan Marcos, autor, en este caso, del Evangelio que lleva su mismo nombre, el Evangelio de Marcos. Es interesante mencionar, hermanos, y es interesante notar que anteriormente en el libro de los Hechos había habido un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, en este caso por la persona de Marcos. Sin embargo, eso produjo que Pablo y Bernabé se separaran, pero finalmente, si Pablo ahora lo menciona, es porque Marcos había sido incluido, había sido vuelto a la comunión de todos sus hermanos. Y ese pequeño problema que hubo allí entre Pablo y Bernabé había tenido su solución. Y esto nos indica, hermanos, también que independiente de que todos amemos al Señor y tengamos a Cristo en nuestra vida, no vamos a quedar exentos de problemas, de diferencias o de discusiones en la iglesia. Lo importante es que a través de este ejemplo de que Pablo vuelva a mencionar a Marcos, nos da a entender que siempre habrá la posibilidad de restauración y de volver a la comunión con nuestros hermanos. El tercer personaje que se menciona, el tercer hermano, es Aristarco. Aristarco era un creyente judío nativo de Tesalónica. Según la tradición, Aristarco fue martirizado en Roma bajo el gobierno de este cruel emperador llamado Nerón. El cuarto hermano es Demas, o este personaje Demas. No sabemos mucho de él, sino solamente que su compromiso con la obra se vio afectado por su amor al mundo, ¿verdad? La Biblia dice que Demas amó más al mundo y en este caso es lo único que se menciona de él. Y por último, el quinto personaje es Lucas, que todos sabemos, él era un médico gentil, cristiano y autor del Evangelio de Lucas y también de Hechos. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Filemón conocía muy bien a este hombre también y en este caso es el último que el apóstol Pablo menciona como sus colaboradores. Ahora bien, para tener un detalle más amplio de esto, vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, del 7 al 12. Dice así: todo lo que a mí se refiere, hablando Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pablo aquí menciona a un primer colaborador que fue el que llevó la carta, llamado Tíquico. Número 2, versículo 9, con Onésimo.
con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Qué lindo es recordar aquí, primero, el pasado de Onésimo. ¿Cuál fue el pasado de Onésimo? Bueno, que se fue fugitivo de la casa de Filemón porque había robado bienes a este amo. Pero no olvidemos que se encontró con Pablo, se convirtió al Evangelio y ahora ya está incluido, está en plena comunión, colaborando en el ministerio como amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, dice el apóstol Pablo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, según a los Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Onésimo. Onésimo, fuiste un ladrón, pecaste, heriste a tu amo, pero en la sangre de Cristo hay perdón absoluto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces aquí Onésimo estaba restaurado a la comunión y al ministerio. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, que es el mismo que se menciona en Filemón, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, que es el otro hermano que menciona Pablo en Filemón, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Regresamos a Filemón. Hicimos esto solamente para tener un poco más de conocimiento de estos colaboradores que Pablo incluye en su saludo final a Filemón. Y por último, el versículo 25 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En todas las cartas del apóstol Pablo, que son 13, el apóstol al final en su saludo menciona la gracia de Dios. Yo no tengo duda, hermanos, que la mención de la gracia de Dios es obviamente por el hecho de que Pablo había recibido, había vivido, había experimentado esa gracia cuando camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, Cristo se le aparece y ahí lo designa para que fuese un servidor de él en favor de los gentiles. Entonces Pablo apela una vez más a la gracia y le dice a Filemón: Filemón, la gracia de nuestro Señor, esa gracia que me perdonó a mí, esa gracia que te perdonó a ti, Filemón, es la gracia que ahora tienes que aplicar, es la gracia que ahora tienes que considerar para tu nuevo hermano Onésimo. Y aun cuando te dañó, y aun cuando te traicionó, aun cuando traicionó tu confianza, aun cuando dejó de ser fiel a ti como su amo, ahora esa gracia tienes que manifestarla a través del perdón. Entonces es inevitable para Pablo no hablar de la gracia. Es inevitable para nosotros no hablar de la gracia, porque nosotros, como dijo Martín Lutero, somos los onésimos del Señor. Todos nosotros hemos pecado, ¿verdad? Estamos dentro del grupo de seres humanos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos de su presencia, producto del pecado, pero aún así, la gracia de Dios nos ha alcanzado y nos ha perdonado a todos nosotros. Esa era la motivación más grande que Filemón debía de tener. La gracia de Dios operando en su corazón
para poder perdonar a ese esclavo fugitivo, pero que ahora se volvía en su hermano en Jesucristo. Acompáñeme por favor a Colosenses para ir terminando. Vamos a leer 2 pasajes. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Pablo entonces está animando a Filemón para que a través de todo lo que le había dicho pudiese perdonar a Onésimo. Y hermanos, amados, si bien es cierto Pablo menciona la gracia, esto lo vamos a ampliar un poquitito más, porque lo que vamos a leer a continuación, para todos ustedes hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de este canal, la motivación más grande que nosotros podamos tener, desde luego que es la gracia de Dios operando en nuestra vida. Pero eso se puntualiza y se clarifica en un hecho puntual. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí está el impulso espiritual, la motivación espiritual más grande para que perdones. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Filemón debía de entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se había manifestado en el perdón de Cristo a su propia vida. Entonces, de la manera en que Cristo te perdonó, Filemón, de la misma manera, perdona a Onésimo. De la manera, hermano, que Cristo te perdonó a ti, perdona a tu hermano. De la manera en que la gracia de Dios se ha manifestado en favor de nosotros cuando Cristo nos perdonó, de la misma forma, perdona a tu papá que te ha hecho daño, a tu mamá que te traicionó, a tu mamá que te abandonó, a tu amigo que traicionó tu confianza, al hermano que dijo algo mal de ti, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo se encargará de traer a tu corazón la persona y el hecho puntual por el cual tienes que pedir perdón o tienes que perdonar a tu hermano. ¿De qué forma, pastor? De la manera que Cristo te perdonó a ti. ¿Qué impulso espiritual más grande podemos tener más que ese? ¿Qué motivación más grande podemos tener nosotros al analizar el hecho de que Cristo me haya perdonado a mí cuando no merecía su perdón? De acuerdo a la Biblia, merecía el castigo eterno, la separación eterna de nuestro Dios por los pecados de los seres humanos. Y aún así, la gracia de Dios fue más abundante. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una de las varas de medida más grandes para el creyente verdadero es la capacidad que tiene para perdonar. Entonces, Filemón tenía que entender esta realidad. Y desde luego que Filemón lo entendió y Onésimo fue perdonado. Por último, Mateo capítulo 18. Mateo 18. En este capítulo se genera una conversación muy interesante entre Pedro y nuestro Señor. Mateo 18, 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Pedro aquí le hace la pregunta al maestro si tenía que perdonar hasta 7 veces, los rabinos judíos sostenían lo siguiente: si alguien te hace algo, perdónalo la primera vez. Si te hacen algo por segunda vez, puedes perdonarlo. Hasta la tercera vez, perdona. Solo 3 veces. Pedro aquí habla de 7 veces, pensando Pedro que su bondad y su gracia era mucho más grande. Sin embargo, cuando recibe la respuesta del maestro, Cristo le dice, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Es una expresión que indica que debes estar dispuesto a perdonar siempre. Y el Señor Jesucristo, para profundizar más su respuesta y Pedro quedara más que claro, Pedro quedara totalmente entendido de lo que significaba el perdón desde la óptica del Señor, Cristo le cuenta una parábola que se llama Los 2 deudores. Versículo 23. Repito, esto es para explicar el perdón a Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es mucho dinero, demasiado dinero. A este, como no pudo pagar esos 10,000 talentos, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Porque era una ley eso, si el esclavo no podía pagar, bueno, el amo podía comprarlo y tener en este caso todas sus propiedades, incluida su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, aunque sabía que en condiciones normales no podía hacerlo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que no se compara con los 10,000 talentos que le debía a su señor. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, eran 10,000 talentos. Porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nos detenemos aquí un minuto. ¿Qué debía de hacer este hombre? Bueno, el primer deudor debía 10,000 talentos a su señor y su señor, movido a misericordia, lo perdonó. Pero este siervo se encuentra con otro siervo que le debía a él solamente 100 denarios, ¿verdad? Entonces, no había ninguna comparación entre la deuda de los 10,000 talentos y los 100 denarios. Entonces se encuentra con este consiervo que le debía estos 100 denarios y este deudor le ruega, le pide que tuviese paciencia porque le iba a pagar todo. Este hombre no fue movido a misericordia
y no le perdonó la deuda. En eso el Señor se da cuenta de eso, ¿verdad? Y le dice, ¿no debías tener misericordia de ese consiervo tuyo, así como yo la tuve contigo? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Aquí está la conclusión final de nuestro Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El punto es el siguiente. Hubo un deudor que debía 10,000 talentos. Ese deudor fue perdonado por su Señor, ¿verdad? Fue movido a misericordia de su Señor y le perdonó. ¿Qué debió haber hecho este hombre? Haber perdonado al que le debía o el que tenía una deuda menor, que era su consiervo, que solo le debía 100 denarios. El punto es el siguiente. Llevándolo en este caso a la aplicación directa a Filemón. Filemón había sido perdonado por Dios. Lo que Onésimo le debía a Filemón eran solo 100 denarios. Pero Filemón, ilustrativamente, le debía a su señor 10,000 talentos. Como Filemón fue perdonado por su señor en esa deuda que no podía pagar, entonces Filemón lo único que podía hacer en gratitud a ese perdón era perdonar la deuda menor a su hermano Onésimo. Así es con nosotros, hermanos. Esto es lo que el Señor quiere ilustrar. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cuál era la deuda que tú tenías con Él? Por haber pecado, por haber estado separado de Él, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Nuestra deuda a Él no era una cantidad de dinero, no era algo material, no podemos ponerle una cifra. Era una deuda infinita. ¿Por qué una deuda infinita? ¿Por qué una deuda incalculable? Porque al que ofendiste es un Dios infinito y es un Dios eterno. Por lo tanto, si ofendemos a Dios, ofendemos a un Dios infinito, a un Dios eterno, infinitamente santo. Por lo tanto, la deuda se transforma también en una deuda infinita e incalculable. Y si el Señor de gloria, y si el Señor eterno, si el Señor infinito te perdonó a ti esa deuda, entonces, ¿qué puede impedir, amado hermano y hermana, que puedas perdonar a otros deudas menores y deudas temporales? Cuando Él canceló la deuda infinita que jamás hubiésemos podido pagar, porque repito, el pecado se mide por a quién se cometió el pecado. Y si ofendiste al Dios eterno, se vuelve entonces en una deuda eterna. Amados hermanos, al concluir la carta a Filemón, no podemos, hermanos, negar la actitud de perdonar. Al entender esta parábola que Cristo le transmitió, le explicó a Pedro, no nos queda otra opción que perdonar. ¿Cuál es la motivación más grande que tenemos? En que Cristo te perdonó. Y si Cristo te perdonó a ti, de la misma forma debes de perdonar a otros. Si Cristo te perdonó la deuda infinita e incalculable que teníamos por nuestros pecados hacia Él, entonces, ¿qué te impide que puedas perdonar a aquel que te ha hecho un daño menor, comparado con la deuda que Él te perdonó a ti? La palabra perdonar significa la cancelación absoluta de una deuda. Y el Señor canceló todo. Absolutamente todo. Y no te olvides que Él no pagó un precio, monetariamente hablando. Cristo no pagó una cantidad en plata y oro, como dice Primera de Pedro. Cristo pagó el costo de la cruz, de la muerte,
a través o poniendo su vida en manos de los impíos para ser crucificado. El precio fue su sangre preciosa. Y esa misma sangre es la que nos ha lavado y limpiado de todos nuestros pecados. ¿No es una razón suficiente para perdonar? ¿No es una razón suficiente, querido hermano, para perdonar al que te ha ofendido? Generalmente cuando tratamos esto del perdón, las personas siempre a uno le dicen, es que usted no sabe lo que él me hizo. Si usted supiera lo que él me hizo, el daño que me provocó, si usted supiera el calibre de la traición que me hicieron, usted me entendería y probablemente me justificaría. Y siempre le digo lo mismo. ¿Qué le hiciste tú al Señor? ¿Cuál fue el calibre y la dimensión de tus pecados a Cristo en la cruz? Si tú lograras dimensionar lo que tus pecados, mis pecados, le hicieron al Señor en la cruz y aún así Él te perdonó, entonces no hay ninguna justificación humana para que te niegues a perdonar. Porque si tú me pides que justifique tu falta de perdón, entonces Cristo hubiese tenido razones de sobra para no perdonarnos. Porque lo que nosotros le hicimos a Él sobrepasó cualquier dolor humano y cualquier traición humana. Lo que nosotros le hicimos al Señor fue haber crucificado al Señor de gloria, que abrió sus brazos en la cruz para perdonarnos a nosotros hoy día, aún cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, aún cuando nuestras obras y nuestras justicias son como trapos de inmundicia, aún cuando nos rebelamos contra Dios, aún cuando herimos su vida, aún cuando lo azotamos allí los soldados, aun cuando lo hirieron, aun cuando lo abofetearon, aun cuando tuvo que ser separado de la comunión con su Padre allí en la cruz, y Él nos mira con ojos de misericordia y de gracia y nos perdona precisamente por eso, porque es un Dios de gracia que nos perdona y nos continuará perdonando en nuestra vida de santificación. Porque si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. El llamado entonces para concluir a la iglesia es perdonar. Y el llamado para todas las personas que nos ven a través de este canal, que nos escuchan a través de este canal, y que aún no has sido perdonado por Dios, debes de saber que Dios está dispuesto a perdonarte. Así como perdonó a Pablo, a Filemón, a Onésimo, así como me ha perdonado a mí, así como ha perdonado a miles y millones de personas alrededor del mundo, también puede perdonarte a ti en esta hora que escuchas. ¿Qué debes de hacer? La palabra de Dios dice en Hechos 17. Dios manda que allí donde quiera que estés, te arrepientas de tus pecados y creas en Él con todo tu corazón de que es el único medio para que puedas llegar al Padre. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, vivirá eternamente. Cualquiera de ustedes que está en oscuridad todavía, en tus pecados, Cristo te dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí tendrá la luz de la vida y será trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces debes de reconocer, debes de entender que separado de Dios estás eternamente condenado en un infierno, en una condenación eterna. Pero Cristo quiere perdonarte. Arrepiéntete allí donde estás, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que la gracia de Dios
se manifieste en salvación en tu vida y que Dios, en su soberanía, pueda abrir tu corazón para que puedas creer en Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por el ejemplo de Filemón. Gracias por el ejemplo de Pablo como intercesor, como un mediador entre Filemón y Onésimo. Gracias por la vida de Filemón, que estuvo dispuesto a perdonar a Onésimo. Y gracias también por la vida de Onésimo, que aún cuando fue un ladrón, tu gracia lo alcanzó. Y Señor, en tu gracia también fue incluido en la comunión de la iglesia y en la obra del ministerio. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa carta. Y que todos aquellos, Señor, que aún no han perdonado, tengan, Señor, la capacidad del Espíritu Santo para poder hacerlo. Porque tú nos perdonaste a nosotros, Señor, y esa es la mayor motivación que debemos de tener. Que de la misma forma que Cristo nos perdonó, de la misma forma debemos perdonar a los que nos han ofendido. Si es necesario pedir perdón, también debemos de hacerlo, porque esto muestra una actitud humilde y que tú realmente moras en nuestro corazón. Señor, y que todas las personas que aún no te conocen, que han escuchado esta historia real, verídica de Filemón y Onésimo, también ellos puedan entender que solo, Señor, en el Evangelio de Jesucristo hay salvación eterna del alma. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellas personas, Señor, que están escuchando esta enseñanza. Señor, manifiesta tu gracia en salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén.